¿Qué significa la palabra misterio? Como lo hemos estudiado muchas veces, un misterio es algo que está oculto. Un misterio es algo que estaba oculto a nosotros. Por eso, para que haya revelaciones, porque hay un misterio. Una revelación es dar a conocer algo que está oculto. Y un misterio es lo que está oculto. ¿Estamos entendiendo la diferencia? El misterio es lo que está oculto. Y la revelación es el proceso a través del cual se da a conocer ese misterio. Entonces, un misterio es algo que estaba oculto, que estaba guardado, que estaba en secreto y que no se había dado a conocer antes. Entonces, la palabra de Dios está llena de misterios. Ya llena de misterios. Todo lo que Jesús vino a enseñar a sus discípulos son misterios. ¿Pero misterios de qué? Porque la palabra misterio significa algo que está en secreto, que está en oculto. Entonces tenemos que especificar ese misterio de qué es. Eso que está oculto es acerca de qué cosa, ¿no? Un ejemplo, estaba oculto que él no era el padre de ese niño. Era algo que estaba oculto ¿para quién? Para determinadas personas. Los misterios siempre están ocultos para algo o alguien. Cuando la palabra de Dios nos habla de misterio, nos está hablando de los misterios del reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios, como lo hemos estudiado, ¿qué es? Es un sistema de pensamiento, un sistema de gobierno, es una autoridad, un poder donde Dios es el que gobierna, es un reino, pero Jesús cuando vino aquí a la tierra, vino a dejar claro que su reino no era de este mundo. Voy a ir citando, usted lo puede buscar. Vamos a San Juan 18:36, vamos a intentar de leer todos los textos. ¿A cuánto les gusta estudiar la palabra? Tome nota, amados, tome nota porque estos temas son maravillosos y son para guardarlos como un tesoro. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él dejó claro que su reino no era de este mundo. Entonces, si Jesús mismo vino a enseñarnos que su reino no era de este mundo, quiere decir que es algo que nosotros desconocemos totalmente. Por eso se llama un misterio, porque es algo desconocido, está guardado, está escondido, yo no lo conozco. San Juan 18:36, respondió de Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea, Jesús cuando aparece aquí a la tierra, él viene a hablarnos acerca de qué, del evangelio del reino, de las buenas nuevas del reino, pero resulta que nadie conocía ese reino. Nadie tenía conocimiento de ese reino. A la nación de Israel se le había prometido un Mesías, que era un rey que venía a salvarlos del dominio porque ellos perdieron su posición de reino. Entonces ellos estaban esperando un Mesías. ¿Por qué es tan importante un reino? Porque un reino es un sistema de gobierno, de autoridad, que tiene sus propias leyes, tiene sus propios gobernantes y tiene su propio sistema de vida. Usted no puede comparar un país con otro. Normalmente lo hacemos, pero siempre vamos a encontrar diferencias entre el reino de Inglaterra, el reino de España, el reino de Dinamarca. Quiere decir, cada reino es distinto. Y Jesús viene aquí a la tierra como ese rey prometido, ese Mesías prometido. La nación de Israel estaba esperando la promesa. Los judíos ortodoxos todavía están esperando esa promesa. Ahora están celebrando la fiesta de los tabernáculos o lo del Sukkot. Ellos siguen guardando todo lo del Tanat, todo lo de la Torá, porque allí estaba profetizado que vendría un rey, vendría un Mesías que restauraría a Israel. Entonces ellos hasta el día de hoy están esperando, aunque ellos tienen la nación de Israel, ellos están esperando la restauración de ese reino, que Israel vuelva a tener rey y vuelva a tener el templo. Usted sabe que el muro de las lamentaciones, el famoso muro de los lamentos, donde van muchos turistas, yo digo, Señor, si me concedes ir allá, es uno de los anhelos de mi corazón. No he ido todavía a Israel, pero está en mi corazón el poder ir.
pero el muro de los lamentos es una parte del último templo que tuvo Israel. ¿Por qué es tan importante para los judíos el templo? Porque el templo es el único lugar donde se pueden ofrecer los sacrificios y donde ellos pueden llevar a cabo la verdadera adoración a Dios. Ellos a día de hoy se reúnen en sinagogas, así como nosotros nos reunimos en esta iglesia, en este lugar. Como iglesia, ellos se reúnen en sinagogas, pero toda la estructura ceremonial del Antiguo Testamento que se hizo en el templo de Salomón y en los templos que tuvo, no se volvió a hacer, porque eso solo se puede hacer en el templo. Entonces ellos tienen la esperanza, los judíos ortodoxos que no aceptaron a Jesús como Mesías cuando él vino, tienen la esperanza que un día ese Mesías va a venir a restaurar. Resulta que el Mesías ya vino. El Mesías prometido es Jesucristo. Es Jesús el Cristo. Por eso se llama Jesús Cristo, el Salvador ungido, apartado, escogido para establecer el reino de Dios. El problema es que la nación de Israel esperaba un rey terrenal, un descendiente de David, un guerrero poderoso como David, que los libertara de todos sus enemigos y volviera a restaurar a Israel como nación, pero con el templo y con todas las leyes ceremoniales y todo lo que implicaba ser nación, como lo fueron en el tiempo que estuvieron al principio con Salomón. Ellos era el anhelo de su corazón, pero resulta que allí había un misterio. Había un misterio. Y es que ese reino que Dios venía a establecer no era solo para los judíos. Y que ese rey no era el rey que ellos esperaban. Era el Mesías, pero que venía en verdad a salvar al mundo entero. Y lo que los judíos no entendían es que ellos habían sido esa nación escogida por Dios para que a través de ellos viniera la salvación para el mundo entero. Pero cuando yo tengo mi fe centrada en mí, escúchame muy bien esto, amados, cuando yo tengo mi fe centrada en mí, yo no entiendo que Dios me tiene a mí simplemente como parte o como instrumento para bendecir a muchos. Los judíos no lo entendían. Por eso cuando Jesús viene lo rechazan. Dicen, este no tiene el perfil de lo que nosotros queremos. No queremos. Todos los que atacaron fuertemente a Jesús fueron todos los que tenían la autoridad y gobernaban todo el sistema religioso, todos los del Sanedrín, los maestros de la ley, los intérpretes de la ley, los fariseos, los saduceos, todos los que conformaban las autoridades de la época fueron los que más atacaron a Jesús, porque él no se ajustaba a su sistema religioso. Y yo quiero decirte que los hijos de Dios vamos a experimentar lo mismo. Cuando Dios nos manda a cumplir la misión a un lugar y nosotros no nos acoplamos al sistema de los que están allí, muchos se van a levantar contra nosotros, sea en tu propia casa, sea en el lugar donde trabajes, sea en la universidad, sea donde sea. Va a haber una confrontación, porque siempre que el reino de Dios se va a establecer, lo que hay allí empieza a temblar, lo que hay allí empieza a sacudirse, las tinieblas empiezan a ser esparcidas, porque lo único que establece la verdad en esta tierra es el reino de Dios. ¿Cuánto le da la gloria al Señor Jesucristo? Es un reino de poder, de autoridad, que viene con una misión, aleluya, a deshacer las obras del diablo. Jesús por eso dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Él viene aquí a la tierra como Mesías, como Salvador, pero no solo de la nación de Israel, del mundo entero. Y lo que los judíos no entendían es que ese Mesías no era solo para ellos, que ellos hacían parte del plan de Dios al ver apartado una nación para que pudiera salir el Mesías para salvar el mundo y que el mundo fuera restaurado a lo que se perdió en Génesis.
Pero cuando uno no entiende los propósitos de Dios, escúchame bien, empieza a atacar al mismo Dios. Empieza a atacar a los que son de Dios. Porque cuando yo tengo mi fe fundamentada en deseos egoístas y algo que Dios está levantando no me beneficia a mí, yo empiezo a atacar. Y eso fue lo que vivió Jesús. Pero Jesús tenía claro que él había sido enviado por el Padre y venía a cumplir una misión. Él tenía que venir a su pueblo porque a su pueblo era que había sido prometido. Y doy gloria a Dios porque se están convirtiendo muchos judíos a Cristo. Muchos judíos están reconociendo que Él es el Mesías, que Él es Yeshua, Hamashiach, Jesús, el Mesías prometido, y que no venía solo a salvarlos a ellos, porque ellos también tenían un problema de pecado, igual que nosotros. Ellos se creían el pueblo exclusivo de Dios y que los únicos, y era verdad, porque los únicos que tenían su cultura, su fiesta, su dieta alimenticia, todo era establecido por Dios. Es la única nación en todo el planeta Tierra que todo su sistema legal, su sistema de costumbres se las estableció el mismo Dios en la nación de Israel. Pero Dios dijo, yo voy a abrir esa salvación, esa bendición para toda la humanidad. Y los judíos no entendían eso, pero Jesús sí sabía que Él venía a establecer el reino de Dios. Y ese reino tenía que empezar a establecerse por los suyos, por los de su casa, por los que Él había sido prometido. Marcos 1 del 14 al 15. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Estamos aprendiendo? Marcos 1 del 14 al 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? ¿Qué fue lo que Jesús vino aquí a la tierra? A establecer el reino de Dios, a enseñarnos acerca del reino de Dios. Dice que Jesús vino de Galilea predicando ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio, en las buenas nuevas. Todo el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, Él estuvo estableciendo un reino que no era de este mundo. Un reino que es el reino de Dios y el reino de los cielos. Y Él dice, vengo a predicar ¿qué? La gente quiere predicar de todo. Se encuentran predicadores a la carta, pero pocos quieren predicar el evangelio del reino. Entonces amoldan un evangelio, unas buenas nuevas que dicen Dios te va a ayudar y te va a bendecir en todo. Pero encontramos a miles de creyentes en desconocimiento total acerca del reino de Dios. Entonces, si yo no conozco el reino de Dios, quiere decir que a mí no me han predicado el evangelio del reino. A mí me han predicado un evangelio. Pero el evangelio del reino de Dios nos viene a enseñar todo acerca del reino de Dios. Un reino que no es de este mundo. Y por ende Jesús vino a enseñarlo y a predicarlo porque no lo conocíamos. Lastimosamente, durante años, muchos recibimos un evangelio, pero no el evangelio del reino. ¿Cuántos lo pueden reconocer que es así? No recibimos el evangelio del reino, porque vienen y nos preguntan acerca del reino de Dios y no sabemos nada. Solo sabemos decir que Dios es bueno, que Dios me quiere ayudar, que eso es pecado, que eso es malo. Pero si nos ponemos a ver esos principios y esas enseñanzas, en muchas sectas las puedes conseguir. Pero el evangelio del reino solo lo vino a enseñar Jesucristo. ¿Cuántos quieren abrir hoy su corazón a Dios para aprender, empezar a aprender y a conocer el evangelio del reino de Dios? Porque ese fue el que Jesús vino a enseñar. Y hoy hablaba con mi amada Luz y oramos, estamos orando en intercesión para que Dios nos permita ir a muchas naciones a donde Él nos quiera llevar, pero a enseñar este evangelio. Que se puedan levantar iglesias, casas de oración en todos los lugares que Dios quiera, para que Dios nos dé
nos conceda el privilegio de enseñar, pero el evangelio del reino. No un evangelio que acomoda a otros y los hace felices. Y es una tristeza porque hay muchos que tienen hambre y sed de Dios genuina, pero no han encontrado quien les enseñe y les instruya en la verdad, como le pasó a unos que estaban en Corintios. Sí, hemos recibido, pero ni siquiera sabemos quién es el Espíritu Santo. Ni siquiera sabemos, nosotros recibimos el bautismo de Juan. Hay muchos creyentes que están así. Tienen una fe sincera, pero no han recibido la verdad completa. Y nosotros tenemos el privilegio, amados, de recibir esas verdades. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar solo escuchándolas? ¿O vamos a hacer buena tierra y la vamos a poner por obra? Nosotros necesitamos extender el evangelio que Jesús vino a enseñar. Y se llama el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es lo que sucede con el evangelio del reino de Dios? Que es un misterio. Y el evangelio del reino de Dios solo se le enseña y se le revela por el Espíritu a los discípulos. Pero encontramos que las iglesias a veces están llenas de multitudes y de creyentes. Entonces la multitud y los creyentes reciben verdades, pero no la revelación de el evangelio del reino de Dios. Porque la revelación del misterio del reino de Dios solo la recibimos los discípulos. Dios lo estableció así. Entonces, hasta que mi corazón no se abre a decirle, Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo y yo quiero seguirte, estas verdades no nos son reveladas. El Señor hace 3 años, en el primer aniversario de Casa de Oración, nos dio una palabra. Estuvo con nosotros, me acuerdo, una profeta. Ella me había hablado acerca de ellos y la trae y ella confirma. Casa de Oración es una iglesia de discípulos. Y el Señor lo que nos estaba diciendo es que en Casa de Oración se iban a levantar personas que nos amemos los unos a los otros y que íbamos a recibir las revelaciones del reino. Y lo estamos viendo. Amén, amén. Estamos viendo el cumplimiento de esa palabra. Porque Dios nos está llevando cada vez a más revelaciones, pero acerca de su reino. Mateo 13:11, amados, Mateo 13:11, que es el texto que el Espíritu Santo nos está hablando ya hace 2 semanas. Dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber ¿qué? ¿A quiénes? Aleluya. ¿Cuántos son discípulos de Jesús en este lugar? Amén. Porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Y quiénes eran ellos? Eran las multitudes. Eran aquellos que iban solo por obtener algo de Jesús. Las personas que no quieren tener una relación personal con Dios, no quieren seguirle de corazón, no reciben revelación del reino de Dios. La revelación del reino de Dios y del misterio del reino de Dios solo está establecida para los discípulos. Hoy estamos entendiendo que el reino de Dios es un misterio. Jesús lo dijo. Porque a vosotros os es dado a saber que los misterios, quiere decir que el reino de Dios está lleno de cosas ocultas que nosotros no conocemos. ¿Por qué es tan importante yo conocer los misterios de Dios, del reino de Dios? Porque esos misterios tienen la revelación de todo lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Entonces la multitud y los creyentes se quedan siguiendo a Dios, pero persiguiendo sus sueños. Pero la revelación del reino de Dios me viene a establecer en mí el plan de Dios para mi vida. El ministerio que Dios le dio a Pablo hacía parte de un misterio que estaba oculto. Entonces Dios levanta la vida del apóstol Pablo para cumplir y sacar a la luz un misterio. El ministerio del apóstol Pablo hace parte del cumplimiento de un misterio y era el misterio de la predicación a los gentiles, que lo vamos a estudiar hoy también. Entonces, todo lo que Jesús viene a enseñar a sus discípulos
Eran misterios. Vea, yo les voy a enseñar acerca del reino de Dios. Yo les voy a enseñar cómo es el sistema de vida en el reino de Dios. Yo les voy a enseñar cómo se opera y se vive en el reino de Dios, porque si ustedes aprenden el sistema del reino de Dios, van a vivir a plenitud. ¿Para qué fueron diseñados? El reino de Dios tiene todos los misterios. ¿Para qué existe el hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Cómo podemos vivir a plenitud? ¿Cómo debemos vivir los unos con los otros? ¿Cómo debemos relacionarnos los unos con los otros? ¿Cómo se pueden levantar matrimonios donde nos amemos, nos respetemos, donde el esposo asuma el papel que debe asumir, donde la esposa asuma el papel que debe asumir, donde los padres somos? Todo eso son misterios del reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos creó a nosotros. Pero cuando el ser humano se aleja de Dios, se aleja de la revelación de cómo Dios quiere que vivamos y seamos felices, el ser humano sin Dios no alcanza la plena felicidad. Solo cuando nosotros estamos unidos a Dios y empezamos a obedecer sus mandamientos, Él empieza a llevarnos a conocerle primero a Él, pero también a nosotros mismos. Y empieza a revelarse a nosotros y a decirnos, ese sufrimiento que tú tienes es porque tú tienes la puerta abierta a esto. Tú has sido esclava de esto, necesitas soltar esto. ¿Sabes dónde se produce la transformación de una vida? Cuando Dios empieza a convencernos de pecado. Porque cómo hemos llevado nuestra vida es el resultado de las decisiones que hemos tomado. Entonces Dios en quién necesita trabajar, no en el otro. Deje esa costumbre que estoy orando por la conversión de mi esposo, de mis hijos. Hoy vuelvo y te digo, Dios quiere obrar es en ti primero, es en nosotros, porque muchas de las cosas que han pasado en nuestra vida, en nuestra familia, los culpables somos nosotros. Entonces Dios necesita convencernos a nosotros de pecado. Y una de las cosas que el enemigo hace es que yo esté culpando a todo el mundo. Si mi esposo no fuera así, si mi madre no fuera así, si mis hijos no fuera así, si mi hermano no fuera así, el Señor dice, el problema no está en ellos, está en ti. Y hay personas que se la pasan toda la vida diciendo en el evangelio, ¿no? La sanidad interior. Es que mi papá, a mí no me dieron amor. Es que mi mamá, es que a mí no me educaron bien. El Señor dice, no importa cómo te hayan educado, yo he venido a educarte. Yo he venido a educarte. Y ahí es que muchos empiezan a retroceder dentro de las multitudes porque el tener una relación con Cristo implica una confrontación, no con el pecado de los demás, es con nuestro propio pecado, iglesia. Es con nuestra propia maldad. Y cuando Dios dice, mira, te amo, pero tú eres así. Tienes problemas de mentira, tienes problemas de engaño, tienes problemas de orgullo y yo necesito transformarte a ti. Y ahí es que el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado, a limpiarnos de toda maldad y a decirnos, hija, se tiene que hacer así. Señor, es que no me gusta, sé que no te gusta, pero tienes que morir a la envidia. No, yo en mi vida he sido envidiosa y ese ha sido tu problema toda la vida. Mira, cuando uno abre su corazón a Dios, Dios lo confronta con la verdad. Porque nosotros no vemos nuestra maldad, nosotros estamos ciegos. Por eso, una de las obras del Espíritu Santo, que Jesús dijo, conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Espíritu Santo, porque Él es el que les va a convencer a ustedes de su propia maldad. Señor, yo no entiendo a mí por qué me pasa esto. Y Señor, yo lo sé, ¿por qué te pasa eso? Porque tienes un problema de orgullo terrible, donde llegas, quieres ser el primero, pero no importa, hijo, yo te amo así y yo te voy a ayudar a trabajar ese orgullo. Esa es la verdadera obra de la cruz. Esa es la verdadera obra del reino de Dios, que Dios viene a confrontarnos con nuestro pecado, pero no para condenación, para transformación. Y hace de nosotros nuevas personas. Y al yo actuar de una manera distinta, mis resultados de vida van a ser distintos. ¿Estamos entendiendo?
Pero siempre y cuando yo no permita que el Espíritu Santo me transforme, yo voy a durar años yendo a la iglesia haciendo el mismo y obteniendo los mismos resultados. Y Dios no va a poder hacer nada. Por misericordia de Dios, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Nos da cosas básicas para vivir. Pero lo que Él tiene preparado para nosotros no lo recibimos, porque nuestra vieja naturaleza no está en capacidad de operar en el reino de Dios. Amados, esto es más serio de lo que nosotros pensábamos. Es un cara a cara con Dios, donde Dios empieza a revelarme sus verdades, pero Él espera que yo las crea y la obedezca. Hay personas que son cristianas y siguen en la misma esclavitud. No, yo he creído, sí, tú has creído, pero sigues siendo esclavo. Y había una hermana que hacía un devocional en el grupo de los devocionales y me gustaba mucho porque ella estaba leyendo Gálatas y yo decía, Señor, qué profunda, y me gusta mucho esa palabra de Gálatas, porque allí en Gálatas el apóstol Pablo explica cómo nosotros ya hemos sido bendecidos y ya tenemos todos, pero somos tan inmaduros que Dios no nos puede dejar administrar lo que ya nos ha dado. Por eso dice, mientras él es un niño, necesita un ayo. Un ayo era una persona que te cuidaba hasta que tú alcanzaras la edad suficiente para administrar. Sí, yo he recibido a Cristo. Sí, usted ha recibido a Cristo. Usted ha recibido la salvación por fe, sí. Pero usted no tiene capacidad de administrar los misterios del reino. Y por eso no le son revelados. Porque usted no abre su corazón para que Dios le transforme. ¿Cuántos van a perder ese miedo a que Dios le transforme? Hermano, yo estuve ahí. Y hasta que nosotros no vencemos eso y nos abandonamos en los brazos de nuestro Padre y le decimos, Señor, ¿quién más me puede cuidar como tú? Haz lo que tengas que hacer. Vuélveme a hacer. Renuévame. Lo que tenga que sufrir, lo sufriré, pero a tu lado, Padre. Porque necesitamos, iglesia, administrar todo lo que el Padre nos ha dado. Hechos capítulo 1 del 2 al 3. Seguimos estudiando acerca del reino. Dice, esto es después, Jesús durante los 4 evangelios, usted ve que le está hablando acerca del reino de Dios. Dice, Hechos 1 del 2 al 3 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, después de haber ¿qué? Si padeció el Señor, no vamos a padecer nosotros, tenemos que padecer, diga, tengo que padecer igual que mi maestro. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, incuestionables, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca de qué, amados, ¿a qué? Del reino de Dios. Todo el tiempo las enseñanzas de Jesús estaban enfocadas en el reino de Dios, y después que resucita, se le presenta a sus discípulos. Aquí dice que estuvo hablándole 40 días. ¿Acerca de qué? Del reino de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que estudiar acerca del reino de Dios? Y usted sabe cuáles fueron las enseñanzas que Jesús usó para revelar los misterios del reino de Dios. Primero, las parábolas. Todas las parábolas. ¿Cuánto van a empezar a estudiarse las parábolas a partir de hoy? Si usted quiere estudiar acerca del reino de Dios, empiece a estudiarse las parábolas. Dice que fueron casi 60 parábolas. Son las más famosas, son las del hijo pródigo, la moneda perdida. Hay muchas parábolas que nosotros, la parábola del sembrador, pero cada parábola es un misterio del reino de Dios. Era la forma que Jesús usaba para enseñar acerca del reino de Dios a las multitudes, que por parábola, o sea que ellas escuchaban y no entendían nada, pero luego iba y se las explicaba a sus discípulos. Mira, esta parábola significa esto y representa esto en el reino de Dios. Las parábolas de Jesús representan los misterios del reino de Dios. Y el Señor quiere, iglesia, hoy, que aprendamos a ser humildes,
Hay personas, vuelvo y lo digo con dolor en mi corazón, que no son enseñables. Tienes tanto orgullo en el corazón que no te deja enseñar de nadie. Entonces, si tú no estás dispuesto a que te enseñen, tú no vas a conocer los misterios del reino de Dios, porque el reino de Dios es desconocido para nosotros. Y dijo que estuvo 40 días hablándoles, enseñándoles acerca del reino de Dios. Usted llega al evangelio y usted llega a Cristo y usted quiere poner al servicio de Dios todas sus cualidades terrenales, y Dios no las necesita. Dios necesita que tengamos corazones y humildes y enseñarles y decirle: Señor, ayúdame a aprender acerca de tu reino, porque no conozco. Y si no conocemos del reino de Dios, no conocemos a Dios, iglesia. Nos hemos aprendido un vocabulario evangélico, pero no conocemos nada del reino de Dios. Y Jesús vino a enseñar los principios de su reino, cómo se debe vivir, cómo Dios hace las cosas. El reino de Dios es como un granito de mostaza. O sea que en el Señor las cosas son poco a poco, pero usted va desesperado. ¿Y por qué no me ponen? Es que yo me veo allá. El reino no se ha establecido en usted, porque en el reino las cosas empiezan de abajo hacia arriba y usted quiere empezar arriba. Entonces vivimos luchando contra Dios, queriendo establecer un sistema que es anti Dios, porque Dios ya ha estructurado cómo es el reino de Dios. Por eso Jesús estuvo 3 años enseñando acerca del reino. Y no solo eso, después de morir y resucitar, 40 días más enseñándoles acerca del reino. Les hago una pregunta, iglesia: ¿es importante aprender acerca del reino de Dios? ¿Sí o no? Ya es tiempo, iglesia, que dejemos tanto orgullo, que dejemos tanta arrogancia y digámosle: Señor, siervos inútiles somos, no sabemos nada, enséñanos. Así como enseñaste a tus discípulos, enséñame cómo funcionan las cosas en tu reino. Y yo soy el que me tengo que amoldar al reino de Dios. Pero nosotros pretendemos que Dios se amolde a nosotros. Y cuando nuestro sistema de pensamiento está ligado al mundo, no al sistema del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es de este mundo, por ende no lo conocemos. Y algo que Dios quiere empezar a establecer a partir de hoy en nuestros corazones, me decía el Espíritu Santo, es la humildad. El antónimo de la humildad es el orgullo. Esas personas inenseñables. Finges, pero no te dejas enseñar. ¿Cuántas veces? El Señor lo sabe. He intentado yo trabajar juntamente con el Espíritu. Mira, si vas a dirigir esta área, ven, yo te explico cómo te... No. Le dicen a uno que sí, pero luego vas y haces lo que te da la gana. No te dejas enseñar. Cuando Dios pone una persona es porque esa persona ya conoce principios del reino de Dios, y lo que esa persona te va a enseñar es cómo tú operar bajo los principios del reino de Dios, pero tú no quieres. Tú quieres un liderazgo, pero bajo los principios del mundo y del diablo, porque es así. No, en el reino de Dios, amado, se hace así. No. Le hacen a uno el paripé. Sí, pastor, así. Pero tu corazón dice: esta que tiene que enseñarme a mí, yo puedo solo. No, hermano, hay que hacerlo así. Este es el orden, pero yo no le voy a dar a usted una cátedra de qué principio está aplicando en eso que le estoy instruyendo. Pero como su corazón está lleno de tanta soberbia, así le explica el versículo que se está aplicando para darle esa instrucción, usted no la recibe. Porque usted no está interesado en conocer a Dios. Usted está interesado o interesada en establecer su propio sistema de pensamiento donde llega, pero no establecer el sistema de pensamiento del reino de Dios. Y para que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas, nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé corazones humildes, porque Dios al altivo lo mira de lejos. Hace muchos años, cuando yo me convertí al Señor, un día estaba postrada y el Señor me dijo: en ti hay problemas de altivez. Y cuando tú oras, yo te miro de lejos. Para mí ese día fue muy triste, porque uno piensa que uno está orando. El Señor, yo oro. Esa gente que le dice: yo estoy metida con Dios, yo estoy orando. Yo me conecto a la intercesión. Y el Señor dice: yo, cuando tú oras, esas oraciones me rechinan, porque yo al altivo lo miro de lejos.
a esos sabelotodos, a esos que a mí no me tienen que enseñar nada, a esos que hacen el paripé, que aprenden, pero en su corazón van a hacer lo que a ellos les da la gana. El Señor dice, esas oraciones yo de lejitos, porque dice que Dios atiende a lo humilde, mas mira de lejos al altivo. Él lo mira a uno, pero de lejitos. Dice, de lejitos. Porque yo sé que no está dispuesto a hacer lo que yo le mando a hacer. Cuando Dios nos escoge, amados, para hacer una función, simplemente, ¿cuál es mi función allí? Hacer lo que se me manda a hacer, eso es. Hacer lo que se me manda a hacer. Y si yo tengo algo que aportar, tiene que estar sujeto a lo que se me ha mandado a hacer. Y ahí es cuando yo soy humilde. Pero usted quiere que lo pongan en un área para empezar a gritar, a imponer, a mandar a sus ideas maravillosas. A discutir con un Dios eterno que antes que usted naciera y usted estuviera en esa área de servicio, Él ya había creado el universo, pero usted le dice, espérate, el Señor, que yo sé más que tú. Hermanos, demasiada orgullo, soberbia en nuestros corazones. Y Él nos mira de lejos. Dice, yo te escucho, pero de lejitos. Porque yo atiendo a lo humilde. A lo humilde el Señor dice, hijo, dime qué necesitas, dime qué necesitas. Dime qué necesitas, porque yo sé que tú quieres hacer mi voluntad. Tú tienes un corazón dispuesto, yo te atiendo. Dime qué necesitas. Por eso dice, pedís todo lo que queráis y os será hecho. ¿Por qué? Porque lo haces con humildad. Y una persona humilde está dispuesta a hacer lo que le mandan a hacer. Entonces el humilde va a decir, Señor, dime tú qué quieres que yo haga. Ese es mi hijo, esa es mi hija. Señor, saca pecho ahí con nosotros. Ese es mi hijo, humilde. Se parece a mí, es el Señor. Se parece a mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. No ando por allí creyéndome más ni superior a nadie, no. Los misterios del reino son revelados a aquellos que decidimos caminar en humildad. Otro misterio. Entonces, los misterios los encontramos donde hemos mencionado en las parábolas. Las parábolas nos revelan muchos misterios acerca del reino de Dios. Otro misterio lo encontramos en Colosenses 2, del 2 al 3. Colosenses capítulo 2, del 2 al 3. Colosenses capítulo 2, versículos del 2 al 3. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos que en amor, fundamento inamovible del reino de Dios. Todo lo que yo haga y lo hago en amor, de nada me sirve. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno ¿qué? Entendimiento, ir conociendo cada vez más acerca del reino de Dios. A fin de conocer el ¿qué? El misterio de ¿qué? De Dios el Padre y de Cristo. Dos misterios ocultos. La unicidad de Dios, que Jesús era Dios mismo, ese es un misterio. Y eso es un misterio que estaba oculto. Por eso Jesús era 100% Dios y 100% hombre aquí en la tierra. Porque era un misterio, nadie sabía que Dios se iba a hacer hombre. Eso era un misterio. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Usted cree que usted sabe mucho? ¿Usted cree que usted es muy listo? Pues le digo, están escondidos en Cristo y en Dios. Todos los tesoros de la sabiduría. Ay, ¿cómo hago esto? Voy a ver cómo me hago esta lasaña. No, yo sé. Yo no tengo necesidad de orar a Dios porque yo llevo años haciendo una lasaña. ¿Y qué tal si Dios te enseña a hacerla mejor? Porque están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, sea el área que sea. Cuando yo voy a Dios con humildad y digo, Señor, yo sé hacer lasaña, pero te pido que me enseñes, que tomes tú el control de esa lasaña que voy a hacer. Y si quieres enseñarme, le aseguro que esa lasaña le va a quedar más rica. Porque el Espíritu Santo siempre tiene algo nuevo y mejor para enseñarnos. Pero a los humildes, los orgullosos se quedan siempre con el mismo conocimiento y no crecen. Se quedan estancados. Las personas orgullosas no crecen espiritualmente, no. Usted los ve 20 años haciendo lo mismo, porque cuando Dios empieza a apretarte y a tocarte el orgullo, sales corriendo. Y ahí es que se inventa que se metieron con ellos, que lo ofendieron. No.
Por eso yo hoy te digo con todo el amor, deja que Dios trate tu corazón. El Señor va a empezar a trabajar muchos corazones orgullosos en casa de oración. El que quiera se va a dejar tratar por Dios y va a aguantar el proceso. El que no va a salir corriendo y va a inventar, porque siempre, mira, la persona que no se quiere dejar tratar por Dios busca culpables. Por eso el Espíritu tiene que convencernos a nosotros de pecado. Eso no es humano. El ser humano en su naturaleza, usted siempre va a buscar la culpabilidad en otros. Por eso hay un texto que dice la culpabilidad del hombre. Porque el ser humano está en esta condición caída. ¿Por qué? Porque no reconocemos. Nosotros cuando nos enfrentamos a un problema siempre decimos, es que no me habló como yo quería. O sea, siempre buscamos la culpa en los demás. Por eso la obra maravillosa del Espíritu Santo es que Él viene a convencernos de la culpa nuestra. Dios no puede convencer a otro. Es a mí el que me tiene que convencer. Es a mí que me tiene que convencer en lo que yo estoy fallando. Del otro se encarga Dios si el otro quiere. Pero te aseguro que si yo me dispongo con humildad para que Dios trabaje en mi área, Dios me va a levantar y me va a bendecir. Una de las cosas que Dios hace es hacernos responsables de nuestras actitudes y nos lleva a dejar de culpabilizar a otros, amados. Dejemos de culpar a los demás. Mírate tú mismo. Deja que Dios haga introspección y mirarte hacia adentro. Deja que el Espíritu Santo te convenza de tu cuota de responsabilidad en la situación que estés pasando. No culpes más a los demás. Mira a Jesús. Si tú quieres desarrollar una relación con Cristo, tienes que dejar y tenemos que dejar que Él nos convenza a nosotros de pecado. Y decirnos, mira, en esa área tú necesitas cambiar. Mira, y casi siempre cuando nosotros decidimos cambiar y que Dios haga esa obra de transformación, todo empieza a cambiar a nuestra alrededor. Vamos por favor a Efesios 3. Usted puede leer el contexto, no nos va a dar tiempo, pero usted lo puede leer en casa desde el capítulo 2. Pero vamos a leerlo desde el capítulo 3, versículo del 3 al 12. Dice la palabra del Señor. Dice que por revelación me fue declarado que el misterio. ¿Cómo se dan a conocer los misterios? ¿Por qué? Por revelación. Un misterio se conoce a través de ¿qué? De la revelación. Estamos estudiando. Dice el apóstol Pablo que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Se puede leer el contexto desde el capítulo 2, ahí explica él cuál es el misterio, pero aquí también explica. Versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento de qué, el misterio de Cristo, otro misterio, las parábolas, el misterio del Padre, el Hijo y el misterio de Cristo. Cristo era un misterio oculto. Nadie sabía que ese ungido que venía era el Mesías, Salvador del mundo. Ese era un misterio. Ni los mismos judíos lo sabían. Dice misterio, versículo 5, lo explica, que en otras generaciones, ¿sí ve? Qué bonito. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es que revelado. Un misterio, revelación. Misterio, revelación. Dice, se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Los misterios son revelados a cualquiera? No. Los misterios son revelados a aquellos que Dios sabe que han rendido su vida a Él. Por eso hay personas que no van a entender nuestra fe. Ay, ¿usted por qué hace eso así? Porque yo estoy caminando y operando bajo un misterio revelado. Las personas que piensan que una persona que no sigue a Cristo va a hacer lo bueno y va a obedecer a Dios, lo mismo que usted no, esa persona no tiene revelación. Ay, que el Espíritu Santo lo convenza. No, esa revelación es para usted, que es discípulo. El otro no es discípulo, no va a tener revelación.
Dice, fue revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Quién es el que trae la revelación de la palabra y de los misterios de Dios? El Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, gracias porque tú eres mi amigo y tú eres el que me revela las verdades eternas, el evangelio del reino. Él es el que nos revela al Padre, al Hijo y se revela a sí mismo a nosotros. Versículo 6, ¿cuál era el misterio que estaba oculto a través del ministerio de Pablo? Se establece y se manifiesta ese misterio. El misterio era, versículo 6, que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operancia de su poder. Aleluya. Pablo es hecho ministro a través de un misterio que ya estaba establecido, que se tenía que cumplir. Ay, no, yo quiero esta función porque yo me veo, Dios no opera así. Dios todo lo tiene listo. Y Pablo le dice, del cual yo fui hecho ministro, versículo 7. ¿Para qué Dios nos elige para un ministerio? Para el cumplimiento de un misterio. Ministerio, misterio, no es lo mismo, no confunda. La palabra ministerio quiere decir servicio. Hay gente que embarece en el corazón, es que yo soy ministro. La palabra ministro quiere decir servidor, nada más. Y un siervo hace lo que se le manda hacer. Entonces dice, no, yo soy un ministro del evangelio. Quiere decir que usted es un servidor. Y ese servicio es para cumplir los misterios de Dios aquí en la tierra. La iglesia es el lugar a través de la cual los misterios de Dios se manifiestan y se establecen aquí en la tierra. Y somos nosotros, tú y yo, los instrumentos de Dios para que esos misterios se den a conocer, porque son cosas que están ocultas acerca de Dios, su poder, su grandeza, quién es Él. Y Él nos escoge, amados, para manifestar y mostrar sus misterios a través de nosotros, como hizo con el apóstol Pablo, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado según la operancia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, humildad. Aleluya. ¿Por qué Dios le reveló esas cosas a Pablo, amados? ¿Por qué? Que había humildad en su corazón. Dios atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Mira el nivel de humildad de Pablo. Dice, yo soy, y usted lee, y de todos los apóstoles, aunque él no vivió los 3 años con Jesús, el ministerio de Pablo es uno de los ministerios más grandes. Es a través del apóstol Pablo que Dios establece el fundamento de la iglesia para nosotros, las 13 cartas paulinas. Pero mira lo que él habla a sí mismo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Fue el apóstol Pablo, el escogido por Dios, pero él dijo que él todo lo tenía por basura. Fariseo de fariseos, estudiaba bajo los pies de Gamaliel, como él decía. Un hombre súper instruido en el Taná, en la Torá, en la ley, la conocía muy bien. Pero él dijo, todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo y de conocerle a Él. Pero usted le van a enseñar algo y usted dice, no, yo ya lo sé. Usted imagina que Pablo dice, no, pues yo ya me sé, yo ya me conozco la ley, mi maestro fue Gamaliel, o sea, ¿quién me va a enseñar esto? Pero si él no hubiese sido humilde, se hubiera perdido todas las revelaciones de la riqueza de Cristo, que eran mayores que la de la ley. Siempre que yo renuncio a algo por aceptar lo de Cristo, recibo algo mayor. Así establece el reino de Dios. Versículo 9, y de aclarar a todos cuál es la dispensación, o sea, el tiempo que se está viviendo, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dios tiene muchos misterios y Él solo se los revela
a los que Él quiere, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quien Dios da a conocer la sabiduría de Él. ¿Quiénes somos los que le mostramos? Mira, es que con Dios las cosas se hacen así. Es que con Dios las cosas son de esa manera. La iglesia. Es a través de nosotros que Dios le va a mostrar al mundo su reino, su sistema de pensamiento, su sistema de gobierno. Es a través de nosotros que Dios le va a decir al mundo, mira, así debe funcionar un matrimonio de acuerdo al reino de Dios. Pero el problema es cuando la iglesia quiere tener lo mismo del mundo. ¿Quién va a mostrar la riqueza de la sabiduría de Dios? ¿A quién se le va a revelar si hay una iglesia que quiere más el mundo que a Cristo? Esa es la iglesia, somos nosotros los que debemos ser ese ejemplo para los demás. Así debe ser una familia, así debe ser un ministro del evangelio, así debe ser una mujer de Dios, así debe ser un hombre de Dios. ¿Pero por qué? De acuerdo a su sabiduría, la sabiduría del mundo, no. Somos hombres y mujeres que hemos decidido de corazón operar y vivir bajo la sabiduría de Dios y mostrarle al mundo. Así se hacen las cosas, porque Dios lo dice. Así es sencillo. Como iglesia tenemos una responsabilidad. Y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios, multiforme, ¿qué quiere decir? Que las formas cambian, pero el fondo no. Por eso a Dios le da igual si predica un hombre o una mujer, esa es la forma. El fondo es el mensaje del evangelio, y el mensaje del evangelio solo le pertenece a Él. Esa sabiduría es de Él. A través de quien Él la manifiesta depende de los corazones que nos dispongamos para ello. Pero el religioso va buscando formas. Es que yo no veo, a mí no me parece, ¿o se le fue revelado eso? ¿O es su corazón mundano que juzga según las apariencias? Pero una iglesia que se mueve en el espíritu entiende que por sus frutos se conoce. Eso lo establece el reino de Dios. Es por los frutos, no por las apariencias. No es si es hombre o mujer, si es negro o blanco, si es rico o pobre, si es niño o anciano. Es un principio del reino de Dios. Por sus frutos los conoceréis. No, este tiene la forma perfecta, pero el fruto no dice, entonces no pertenece al reino de Dios. Los hijos de Dios tenemos que aprender a discernir y entender que viene Dios y que no viene de Dios, conforme a los principios del reino, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. ¿Por medio de qué? A través de qué Dios da a conocer la sabiduría de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es cuando el reino de Dios llega y Satanás tiene gobierno sobre un lugar, sobre una familia, sobre una casa, y aparece el reino de Dios a través de nosotros a decirles, eso está mal y eso no funciona así. Lo que Dios tiene para nosotros es esto. Y ahí es que se va generando la lucha entre dos reinos. Por eso Jesús tiene que trasladarnos de reino. Yo te pregunto, ¿bajo qué reino vas a operar? ¿Bajo qué reino vas a operar? ¿Bajo qué reino va a operar tu vida? ¿El reino de la luz o el reino de las tinieblas? Para nosotros operar a través del reino de la luz, necesitamos conocer los principios del reino, los cuales son un misterio y son revelados solo a los que quieren hacer la voluntad del Padre. Entonces hay muchos. El trigo y la cizaña es una parábola que quiere decir un misterio, una revelación para la iglesia. El trigo y la cizaña. Hay personas que parecen trigo, pero son cizañas. ¿Sabe por qué? Porque si usted no quiere vivir conforme a la voluntad de Dios y usted no sabe a qué reino pertenece, quiere fingir que está en el reino de Dios, pero aplicando los principios de las tinieblas, del reino de las tinieblas, usted es cizaña. ¿Quién lo dice? ¿Yo? No, lo dice la palabra de Dios. Se camuflan en medio de la iglesia, aparentando que son trigo, porque el trigo da fruto, la cizaña no. La cizaña tiene apariencia de trigo, pero no, usted la abre y no tiene nada de fruto por dentro.
no sale harina, no sale nada de ella, aunque aparentemente parezca trigo. Y lastimosamente la gente que no tiene claro a qué reino pertenece puede terminar escogiendo la cizaña y desechar el trigo. Por eso yo necesito conocer los misterios del reino y operar a través de ellos. Yo tener claro a qué reino pertenezco. Yo te hago la pregunta, ¿a qué reino perteneces tú? Si tú perteneces al reino de Dios, debes juzgar todo según los principios del reino de Dios. Y el reino de Dios establece, mide por sus frutos. Mide si es trigo o es cizaña. Mide si en verdad tiene la vista en las cosas de arriba. Pero yo digo, no, yo soy del reino de Dios, pero vivo fijándome según las apariencias. No pertenezco a este reino, porque el reino de Cristo no enseña esos principios. ¿A qué reino perteneces? ¿A qué reino perteneces? ¿Bajo qué reino y qué principios operamos? Vuelvo y lo leo, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, dada a conocer por medio de quién, de la iglesia, a los principados potestades en los lugares celestiales. Versículo 11, conforme al propósito que yo tengo de que Dios me dé lo que yo quiera. Que otros me vean y otros me reconozcan. No, amados, todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra y Dios nos escoge para hacer parte de un propósito eterno. Se manifiesta aquí en la tierra, pero tiene que dar un fruto porque tiene un propósito eterno. Versículo 8, conforme a qué, al propósito y al plan que yo tengo de vida, que Dios me bendiga y me dé amén. No, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ya es un propósito, es un plan, y entre todos nos unimos para servir a Cristo y a caminar con Cristo en su plan, de acuerdo a su plan y su propósito eterno. Y ese plan y ese propósito eterno se establece a través de todas las enseñanzas del reino de Dios. Vuelvo y te pregunto, ¿a qué reino perteneces y a qué reino sirves? Dios va a hacer una revolución en muchas vidas aquí. Dios va a hacer una revolución en muchas vidas, porque hoy Dios está diciendo y nos está diciendo, iglesia, ¿a qué reino pertenecemos? ¿A qué reino le pertenecemos? Si somos del reino de Dios, tenemos que vivir conforme a los principios que Jesús vino a enseñarnos para ser parte de ese reino. Y cuando yo decido vivir conforme a lo que Dios establece, juzgar conforme Dios juzga, hacer las cosas como Dios dice, es que yo empiezo a ser parte del reino y empiezo a hacer luz en medio de las tinieblas, no por causa mía, sino por causa de aquel que ya estableció cómo yo debo vivir. Y eso me lleva a hacer luz y a caminar en victoria sobre las obras de las tinieblas. ¿Usted sabe por qué los judíos querían tanto ese Mesías? Porque una de las cosas que el Mesías garantizaba era la victoria sobre sus enemigos. Aleluya. Una de las cosas que el Mesías garantiza en nuestra vida es la victoria sobre nuestros enemigos. Y no me refiero a solo los externos, los internos también. O sea, que sea cual sea el área donde haya debilidad en mi vida, yo en Cristo, en su reino, tengo la victoria sobre todo obra de maldad y de las tinieblas. ¿Cuántos lo creen? Dice, en quien tenemos seguridad. Aleluya, versículo 12. Esto es maravilloso. Yo me gozo con la palabra del Señor, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? En quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Esto es maravilloso. Cuando yo empiezo a operar y a vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios, ¿sabe qué se produce en mí? Seguridad y confianza. Se va el temor, se va la angustia. ¿Por qué? Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Porque yo sé que estos principios que a mí me están mandando a hacer, estas cosas que me están mandando a hacer, no las está mandando a hacer cualquiera. Me la está mandando a hacer alguien que me garantiza, me da la seguridad y la confianza
que si yo lo obedezco y lo pongo por obra, me va a ir bien. Y eso se necesita, y para eso se necesita fe. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Crees las enseñanzas de Jesús? ¿Eres humilde para aceptar que Dios sabe más que nosotros? Y que vamos a operar conforme a lo que Él ha establecido en su reino, no como a mí me da la gana, ni me voy a creer más sabio que Él, sino que a partir de hoy voy a decir, Señor, dame un corazón humilde para dejarme enseñar por ti, porque no sé nada de tu reino.